Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí te escuchamos, doctor Mercado. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la doctora Mardia López Alarcón la invitación para participar en este interesante simposio. A mí me toca hablarles del papel de la vitamina D en la diabetes y el síndrome metabólico. Y pues sin más dilación, pues no tengo ningún conflicto de interés que declarar. La síntesis de vitamina D, como Mardia nos comentaba, ocurre inicialmente en la piel. El 7-dehidrocolesterol es expuesto a los rayos ultravioletas del sol, con lo que se forma lo que se conoce como previtamina D, que se isomeriza térmicamente y así se forma el colecalciferol. El ergocalciferol o D2 es el producto que viene de los vegetales. Pero hablemos del colecalciferol. Es este colecalciferol el que en el hígado se hidroxila en posición 25 y que constituye la poza periférica de vitamina D donde se almacena este precursor. El colecalciferol no tiene una gran actividad biológica, necesita volverse hidroxilar en posición 1 alfa en el riñón para formar el calcitriol, que es en realidad el compuesto activo. Este calcidiol, que es la 25-hidroxivitamina D3, también puede inactivarse cuando se hidroxila en posición 24 y se forma este metabolito que es el 24-25 dihidroxivitamina D, que es un compuesto inactivo. La regulación de la síntesis de vitamina D es muy compleja. Ya Mardia nos mencionaba que el iniciador fundamental de esta regulación son los niveles de calcio. Reducciones verdaderamente mínimas en calcio hacen que el receptor sensor de calcio de las células paratiroideas se active y entonces se forma, se sintetiza hormona paratiroidea que teleológicamente tiene como objetivos el activar la 1-alfa hidroxilasa en el riñón para que de esta forma se forme 1,25 de hidroxide y esta a su vez pueda contribuir a la reabsorción tanto intestinal como renal del calcio, restaurando una calcemia normal. Pero también la regulación negativa es importante. Primero, tanto la 1,25 de hidroxide como la 25 hidroxide están autorreguladas. Esto quiere decir que la 1,25 de hidroxide retroalimenta de alguna manera a la 1 vitamina D. También, como lo mencionaba Mardia, la gran parte de la vitamina D circulante está unida a la proteína transportadora o ligadora de vitamina D. Esta es una molécula muy interesante que antes se le conocía como componente específico de grupo y es sin duda el miembro más antiguo de la familia albuminoide. Tiene un solo sitio de unión aquí en el dominio 1 que fija tanto 25 hidroxivitamina D como 1,25 dihidroxide 3. Y pues otro hecho biológico que nos recuerda que la vitamina D no es una vitamina, sino una hormona, es que solo la libre es biológicamente activa. Y esto pasa casi con todas las hormonas esteroideas, poseen una situación análoga. El efecto de la vitamina D tiene lugar a través de interactuar fundamentalmente con el receptor de vitamina D, que está codificado por un gen localizado en el brazo largo del cromosoma 12. Este receptor de vitamina D se heterodimeriza con el receptor de ácido retinoico y su estructura es muy interesante. Hacia el extremo carboxilo tenemos la parte que une al ligando y esta zona AF2 que lo que hace es unir a coactivadores. Por otro lado, hacia el extremo amino, tenemos 2 dedos de zinc y aquí esto significa que esta es la parte que liga
al DNA, a la parte que se une al DNA, a lo que llamamos y a lo que Constantino aludía como los elementos de respuesta a vitamina D. Es muy interesante, existe el raquitismo resistente a vitamina D, que está causado por mutaciones inactivadoras del gen del receptor de vitamina D, e incluso un ratón knockout del receptor de vitamina D que simula este síndrome de raquitismo resistente a vitamina D. También, como lo mencionaba Constantino, además de los efectos genómicos de la vitamina D, existen los efectos no genómicos que se llevan a cabo por la interacción del calcitriol, de la 1,25 dihidroxide, con esta proteína de membrana que tiene un nombre rarísimo, larguísimo e impronunciable, pero lo importante aquí es saber que las acciones no genómicas de la vitamina D ocurren rápidamente, en contraste con las genómicas que tardan más tiempo en ocurrir. ¿Qué evidencia tenemos que una al sistema insulino nutricional con el sistema calcio, vitamina D, PTH? Desde 1994 pueden ustedes ver cómo por inmunistoquímica se demostraba la presencia del receptor de vitamina D, y aquí ven en esta inmunistoquímica que la presencia es básicamente nuclear en el páncreas endocrino. Pero interesantemente, no nada más se expresaba el receptor de vitamina D, sino se coexpresa con esta molécula que se llama calvindina de 28 kilodaltons, que esta molécula se encarga del transporte intracelular de calcio. Ya más adelante se realizan estudios como este, en el que el receptor de vitamina D se ve colocalizado con la insulina misma en las células beta del islote de Langerhans. En este mismo estudio demuestran por PCR, por RT-PCR, en estas líneas celulares, MIN6 es una línea de insulinoma, HKC es una línea de célula tubular renal, la presencia de el gen que codifica a la 1-alfa hidroxilasa, este es el RNA mensajero, por supuesto, y del receptor de vitamina D, pero no nada más eso, sino también la correspondiente proteína, como pueden ver ustedes acá, y luego lo pintan con inmunofluorescencia, como pueden ustedes ver aquí. Pero ¿cuál es el efecto del calcitriol sobre la expresión del RNA mensajero del receptor de la insulina? Esto lo podemos ver acá. Este es un Northern Blot en el que estas promonocitos 1937, esta es una línea celular que expresa receptores abundantemente, es expuesta a concentraciones crecientes de vitamina D, y ustedes pueden ver cómo de manera dosis dependiente el RNA mensajero del receptor de insulina en sus dos isoformas es crecientemente expresado. Cuando se hace un análisis de Scatchard para definir si lo que está ocurriendo es un aumento en los sitios de unión, un aumento en la afinidad, queda claro que lo que aumenta es el número de sitios de unión, la afinidad no cambia. Pero lo más importante es que esta expresión del receptor de insulina se ve acompañada de un aumento en el transporte de glucosa inducido por insulina. Entonces, aquí no es nada más una situación de ver expresión de RNA, sino tenemos un ensayo funcional que dice que de verdad ocurre esto. Como les hablaban antes de los elementos de respuesta a 1,25 dihidroxide, este es un estudio clásico en el que se hace un constructo utilizando el promotor del gen del receptor de insulina con el gen de la luciferasa, y se van haciendo mutaciones, aquí es río arriba, para ver cuál es la parte de este promotor que en verdad posee estos elementos de respuesta a vitamina D. Y estos se localizan entre las pares de bases menos 1819 y menos 271. Ustedes pueden ver aquí cómo aumenta la actividad de luciferasa comparando cuando hay vitamina D que cuando no hay vitamina D en el ensayo. Y bueno, más aún y profundizando un poquito más en cuanto a cuál es el mecanismo que hace que la vitamina D promueva la captación de glucosa, en este estudio que se publicó en JVC, lo que podemos ver es que en ambientes de hiperglucemia, como acá lo pueden ver, altas concentraciones de glucosa, la producción de GLUT4, la translocación de GLUT4 a la membrana y la captación de glucosa están todas disminuidas. Sin embargo, la adición de calcitriol al sistema restaura la
producción total de la proteína, la translocación y la captación de glucosa, y esto se puede ver en estas gráficas con mayor claridad. No nada más eso, sino que existe una sinergia entre la insulina y la 1,25-dihidroxi-D en lo que se refiere a la captación de glucosa. Entonces, resumiendo un poco los efectos de la vitamina D sobre la sensibilidad a la insulina, tenemos estos primeros 3 estudios que son in vitro realizados en distintas líneas celulares y todos coinciden el calcitriol aumenta el 4 diabéticas, donde podemos ver cómo el colecalciferol disminuye el estrés oxidativo, aumenta la señalización a través de AMPK y la señalización del receptor de insulina, esto representado por un aumento en la fosforilación del substrato del receptor de la insulina tipo 1. Ahora, en estudios poblacionales, porque pues de alguna manera todo lo que les acabo de decir es in vitro o es preclínico, la historia ya no es tan clara cuando se trata de estudios en humanos. Este es el estudio COLAUS, que es un estudio prospectivo que se realizó en Lausanne, en Suiza, que estaba diseñado para establecer la prevalencia de distintos factores de riesgo cardiovascular y para identificar nuevos marcadores moleculares de riesgo cardiovascular. Entonces, un total de 3,841 participantes que se siguieron por 5 años y medio, 649 por la razón que ustedes quieran desarrollaron resistencia a la insulina. Entonces, en ese punto y de manera transversal se hicieron ciertas mediciones. Pueden ver ustedes que el índice de masa corporal, la prevalencia de hipertensión y dislipidemia, e incluso la edad, todas eran más frecuentes en los que desarrollaron resistencia a la insulina comparados con los que no la desarrollaron. Y los niveles de 25-hidroxi-D3 eran también significativamente menores. Evidentemente, pues esto es un análisis bivariado. Cuando se hizo un análisis multivariado, ajustado para edad, sexo y mes de seguimiento, se demostró que sí existe una asociación significativa entre los niveles séricos de 25-hidroxi-D y el desarrollo de resistencia a la insulina. Esto es un estudio hecho en México, en la ciudad de Colima, en población pediátrica, son chicos entre los 6 y los 12 años, es un estudio transversal, donde se estratificaron estos chicos entre aquellos que tenían menos de 29 y aquellos que tenían más de 29 nanogramos por mililitro de 25-hidroxi-D. Como pueden ustedes ver aquí, los chicos que tenían menores niveles de vitamina D tenían más hiperinsulinemia, tenían más probabilidades de tener resistencia a la insulina a juzgar por el OMA-IR y tenían concentraciones de 25-hidroxi-D considerablemente menores que los otros. Ahora, la vitamina D es una hormona, ya todos estamos de acuerdo en eso, no le pertenece a los inmunólogos ni a los hematólogos, le pertenece a nosotros, los endocrinólogos. Y es una hormona liposoluble y por lo tanto es una hormona que tiende a acumularse en el tejido adiposo. Los niveles circulantes de 25-hidroxi-D están correlacionados de manera inversa con el índice de masa corporal y la masa del tejido adiposo, como pueden ver en este estudio reciente. Otro estudio que busca cosas parecidas es este que se realizó en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Pueden ver que tanto en las mujeres con ovario poliquístico como en las mujeres control, aquellas que tenían un índice de masa corporal menor, tenían mayores niveles de vitamina D, tenían tanto total como libre como biodisponible, y esto se reducía tanto en las chicas con ovario poliquístico como en las mujeres control. Esta proteína ligadora o transportadora de vitamina D también se ha visto que puede estar relacionada de resistencia a la insulina. Estos se incluyeron 31 personas en europeo. Y pueden ustedes ver aquí que las personas de origen afroamericano tienen niveles considerablemente menores
de vitamina D, tanto la total como la libre, como la biodisponible. Y lo interesante aquí es que estas personas, perdón, tenían un mayor índice de masa corporal y tenían más hiperinsulinemia, tenían tenían un índice de HOMA mayor, reflejando resistencia a la insulina, lo cual no es de sorprender porque esta población ya tácitamente resistente a la insulina. Que en cuanto a los estudios de reemplazo de vitamina D para tratar de mejorar el control metabólico de los pacientes, primero en personas que no tienen diabetes ni síndrome metabólico, sino en la suplementación en personas aparentemente sanas sobre la sensibilidad a la insulina y la secreción de insulina. Como pueden ver acá, se aleatorizaron T o a razón de 5,000 unidades diarias o placebo, y se midió la sensibilidad de insulina mediante el clamp hiperinsulinémico glucémico, de donde derivaban estos dos índices, el Matsuda y el HOMA, y la secreción de insulina en una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, donde se calculó el índice insulinogénico, el área por debajo de la curva del péptido C y el HOMA2B. Pueden ver acá como claramente las personas que se le teorizaban al brazo de vitamina D, pues tenían niveles elevados de vitamina D. Lo interesante, para resumirlo, es que las personas que fueron aleatorizadas a vitamina D lograron mejorar su valor M, que este es un índice de resistencia a la insulina, al cabo de 6 meses de tratamiento, comparados con las placebo. Y más interesante es que cuando estratificaron la población e hicieron subanálisis independientes para aquellos que tenían una tolerancia normal o glucosas, glucemia, aquellos que tenían diabetes y aquellos que tenían diabetes, este efecto persistió solamente en tolerancia normal a la glucosa. Ahora, en otro grupo de edad, estamos hablando ahora de índices de resistencia a la insulina en sujetos mayores de 65 años con sobrepeso, en donde se aleatorizaron a recibir dosis bajas o dosis altas de vitamina D, administradas semanalmente, pero en promedio 3,750 unidades por día, como dos. Pero acá y como pueden ver, en este estudio no se encontró ninguna diferencia en ninguno de estos marcadores. Este es un estudio que lo traigo a colación porque es un estudio que hicimos con nuestro estimado presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Jalabe. Es un estudio que diseñamos juntos cuando él andaba de jefe de enseñanza en un hospital universitario aquí de la ciudad. Pues pensábamos que los residentes, tanto médicos como quirúrgicos, en eso no había diferencia, en el sentido de que entran a trabajar antes de que salga el sol y se van a sus casas cuando ya se metió, pues hipotetizábamos que tenían que estar deficientes de vitamina D, porque pues todos paliduchos, sin exponerse al sol. Y bueno, lo demostramos. Comparamos estos residentes médicos y quirúrgicos con controles de la misma edad, que tuvieran trabajos un poco más convencionales, el típico trabajo de 9 a 5, ¿no? Y bueno, ciertamente demostramos que los niveles de vitamina D eran significativamente menores en los residentes, pero también encontramos que habían cambios en los niveles de glucosa. Por ejemplo, los residentes de medicina, los residentes de médicos y quirúrgicos tendían a tener niveles de triglicéridos más altos, aunque esto apenas alcanzaba la significancia estadística, pues quizás también derivado porque no nada más que no se exponen al sol, sino que los hábitos de alimentación de nuestros residentes dejan mucho que desear, pero por ahí pasamos todos y pues pareciera que es algo que tenemos que hacer.
Interesantemente, hubo aquí algún aumento en el HOMA, en los controles no médicos, pero que no alcanzó significancia estadística. Hay un metaanálisis que analiza el efecto de la vitamina D3 sobre el control metabólico en pacientes con diabetes tipo 2, y como lo pueden ver en estos diagramas de Forest, no hay gran efecto. Este es el total, el rombo este es el total. Ni en glucosa en ayuno, ni en hemoglobina glucosilada, ni en HOMA. Parece ser que la diferencia estandarizada de medias no es para nada significativa. Entonces, pues otra vez, un poco como con lo que les dijo Constantino, celulares moleculares no se en el escenario clínico. Somos que tiene efectos periódicos en mamíferos que trascienden la salud metabólica, esto lo metabólico, lo inmunológico, sin duda la respuesta inflamatoria. Hay mucha evidencia experimental que demuestra que la vitamina D y su receptor nuclear como en la sensibilidad periférica a esta hormona. Sin embargo, los estudios químicos controlados disponibles Parece ser que se perdió un poco la transmisión del doctor. Aquí estoy. ¿Ya me sí. oyen? No sé qué tanto se perdió, pero adiós. Ya estabas en las conclusiones. Ok, perfecto. Pues entonces, dado que la deficiencia de vitamina D es muy prevalente en zonas urbanas por la falta de exposición a luz solar, conviene suplementarla para elevar sus niveles a rangos fisiológicos. Lo importante es que recordemos que para tratar la obesidad y la diabetes no basta con asolearse. Digo, no quiero que se queden con esa idea porque pues yo lo he intentado y no funciona. Muchas gracias por su atención.